En 2002, Brasil no solo ganó una Copa del Mundo, volvió a poner miedo en los ojos de todos sus rivales. Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafú, una generación llena de magia, potencia y alegría, que convirtió aquel mundial en una fiesta brasileña. Si te gustan las historias de fútbol, nostalgia y leyendas que marcaron una época, suscríbete al canal, porque hoy veremos cómo cambiaron los campeones de Brasil 2002 después de la gloria. Algunos siguieron siendo ídolos, otros tomaron caminos muy distintos, pero todos quedaron unidos por el último mundial que Brasil levantó. Y quédate hasta el final, porque el número 1 no solo fue el héroe de Brasil 2002, fue el hombre que volvió cuando muchos creían que su historia ya había terminado. 10. Dida. En el número 10 aparece Nelson de Jesús Silva, conocido como Dida, nacido el 7 de octubre de 1973 en Irará, Brasil. En el Mundial de 2002, Dida no fue el portero titular, pero formó parte de una generación brasileña llena de talento, experiencia y hambre de revancha. Ya era un arquero respetado, con reflejos rápidos, mucha calma y una presencia enorme bajo los tres palos. Su gran etapa llegaría después en el AC Milan, donde ganó títulos importantes y se convirtió en uno de los porteros brasileños más reconocidos en Europa. Después de retirarse, siguió ligado al fútbol, especialmente en trabajos relacionados con porteros. Hoy tiene 52 años, y aunque en 2002 no fue el rostro principal de Brasil, su nombre pertenece a una época dorada que el fútbol todavía recuerda. Dida fue de esos jugadores que quizá no necesitaron levantar la voz, porque su carrera terminó hablando por él. 9. Edmilson. En el puesto número 9 tenemos a José Edmilson Gómez de Moraes, nacido el 10 de julio de 1976 en Taquaritinga, Brasil. Edmilson fue una pieza muy útil en Brasil 2002. Podía jugar como defensa o mediocampista y esa versatilidad le daba equilibrio a un equipo lleno de estrellas ofensivas. Mientras el mundo miraba a Ronaldo, Rivaldo o Ronaldinho, Edmilson hacía el trabajo menos brillante pero necesario: ordenar, cubrir espacios y proteger al equipo cuando los cracks se lanzaban al ataque. Después del Mundial, también tuvo una etapa importante en Europa, especialmente en el Barcelona, donde siguió ganando títulos y mostrando su inteligencia táctica. Hoy tiene 49 años y sigue siendo recordado como un campeón silencioso. No fue el nombre más mediático de aquella Brasil, pero sin jugadores como él, ningún equipo lleno de magia puede sostenerse hasta el final. 8. Lúcio. En el número 8 aparece Lucimar Ferreira da Silva, conocido mundialmente como Lúcio, nacido el 8 de mayo de 1978 en Brasilia. Lúcio fue el Muro de Brasil 2002. Fuerte, rápido, agresivo y con una personalidad enorme, representaba esa defensa brasileña que muchas veces quedaba escondida detrás del brillo de los delanteros. En Corea y Japón, su papel fue clave. Brasil atacaba con alegría, pero también necesitaba a alguien que defendiera con autoridad cuando el partido se ponía peligroso. Y Lúcio era exactamente eso, un defensor que no se escondía nunca. Después del Mundial, construyó una carrera enorme en Europa, brillando en clubes como Bayer Leverkusen, Bayern Múnich e Inter de Milán. Hoy tiene 48 años y su imagen sigue siendo la de un central imponente. Lúcio no era solo fuerza, era la seguridad que permitió que la magia brasileña jugara con libertad. 7. Gilberto Silva. En el puesto número 7 está Gilberto Aparecido da Silva, nacido el 7 de octubre de 1976 en Lagoa da Prata, Brasil. Gilberto Silva fue uno de los jugadores más importantes y menos ruidosos de Brasil 2002. Cuando Emerson se lesionó antes del Mundial, muchos se preguntaron quién iba a sostener el mediocampo. Entonces apareció Gilberto. No era un jugador de lujos, era equilibrio, disciplina y trabajo inteligente. Recuperaba balones, protegía la defensa y dejaba que los genios de arriba hicieran daño. Después de aquel Mundial, su carrera creció aún más en Europa, especialmente en el Arsenal, donde formó parte de una de las etapas más recordadas del club inglés. Hoy tiene 49 años y sigue siendo respetado como un mediocampista que entendía perfectamente su misión. Gilberto Silva fue el tipo de jugador que no siempre salía en la portada, pero sin él la historia podía haber sido muy diferente. Hot. Coca. En el número 6 aparece Ricardo Izexon dos Santos Leite, conocido como Kaká, nacido el 22 de abril de 1982 en Gama, Brasil. En 2002, Kaká era apenas un joven talento dentro de una selección llena de monstruos. No fue protagonista principal de aquel mundial,
pero estar allí fue el primer capítulo de una carrera que después se volvería extraordinaria. Con el tiempo, Kaká se convirtió en una estrella mundial. Brilló en el AC Milan, ganó la Champions League, conquistó el Balón de Oro y fue uno de los últimos grandes futbolistas capaces de dominar Europa antes de la era Messi y Cristiano. Después de retirarse, mantuvo una imagen tranquila, elegante y muy querida por los aficionados. Hoy tiene 44 años y para muchos sigue siendo el símbolo de un fútbol limpio, rápido y lleno de clase. Kaká empezó Brasil 2002 como una promesa y terminó su carrera como una leyenda que el mundo jamás olvidó. 5. Cafu. En el número 5 aparece Marcos Evangelista de Moraes, conocido mundialmente como Cafu, nacido el 7 de junio de 1970 en São Paulo, Brasil. Cafu fue el capitán de Brasil 2002. Un lateral derecho incansable, rápido, fuerte y con una energía que parecía no terminar nunca. Subía, defendía, volvía a correr y volvía a atacar, como si el paso de los minutos no existiera para él. En la final contra Alemania levantó la Copa del Mundo como capitán, convirtiéndose en el rostro de una generación que devolvió a Brasil a la cima. Después de retirarse, siguió siendo una figura respetada del fútbol brasileño y mundial. Hoy tiene 55 años y su imagen levantando aquella copa sigue siendo una de las más poderosas del fútbol brasileño. Cafu no solo fue un capitán, fue el pulmón de un Brasil que volvió a conquistar el mundo. 4. Roberto Carlos. En el puesto número 4 tenemos a Roberto Carlos da Silva Rocha, nacido el 10 de abril de 1973 en Garça, Brasil. Roberto Carlos fue una fuerza de la naturaleza. Pequeño de estatura, pero enorme en potencia, velocidad y personalidad. Su pierna izquierda era una amenaza constante, tiros libres violentos, carreras imposibles y centros que parecían disparos. En Brasil 2002 fue clave por la banda izquierda. Mientras Cafu empujaba por un lado, Roberto Carlos rompía defensas por el otro, creando una selección que atacaba con laterales como si fueran extremos. Después de retirarse, siguió ligado al fútbol como embajador, entrenador y figura internacional. Hoy tiene 53 años y todavía se le recuerda como uno de los laterales más espectaculares de todos los tiempos. Roberto Carlos no jugaba por la banda, la convertía en una autopista hacia el miedo. 3. Rivaldo. En el número 3 aparece Rivaldo Vítor Borba Ferreira, nacido el 19 de abril de 1972 en Recife, Brasil. Rivaldo fue uno de los grandes artistas de aquel Brasil. Zurdo, elegante, imprevisible y capaz de decidir un partido con un disparo, un pase o una jugada que nadie esperaba. En el Mundial de 2002 fue fundamental. Aunque muchas veces los focos se quedaron con Ronaldo, Rivaldo fue una pieza decisiva en el ataque brasileño. Marcó goles importantes, creó peligro constante y formó parte de una de las delanteras más temidas de la historia. Después de retirarse, siguió relacionado con el fútbol y también con proyectos personales. Hoy tiene 54 años y su nombre sigue siendo sinónimo de talento puro. Rivaldo no necesitaba hacer ruido para ser gigante. Le bastaba tocar el balón con la zurda. 2. Ronaldinho. En el puesto número 2 aparece Ronaldo de Assis Moreira, conocido como Ronaldinho, nacido el 21 de marzo de 1980 en Porto Alegre, Brasil. En 2002, Ronaldinho todavía era joven, pero ya tenía esa sonrisa y esa magia que más tarde conquistarían el mundo. Jugaba como si el fútbol fuera un juego de calle, libre, creativo, inesperado. Su momento más recordado llegó contra Inglaterra, cuando sorprendió a todos con aquel gol de tiro libre lejano que dejó al portero adelantado y al mundo entero mirando incrédulo. Después de aquel mundial, Ronaldinho se convirtió en Balón de Oro, ídolo del Barcelona y uno de los futbolistas más queridos de la historia. Hoy tiene 46 años y aunque el tiempo cambió su vida, su sonrisa sigue recordando una época en la que el fútbol parecía pura alegría. Ronaldinho no solo ganaba partidos, hacía que la gente volviera a enamorarse del balón. 1. Ronaldo Nazário. Y en el número 1 aparece Ronaldo Luis Nazário de Lima, nacido el 18 de septiembre de 1976 en Río de Janeiro, Brasil. Ronaldo llegó al Mundial de 2002 con una historia llena de dudas. Había sufrido lesiones durísimas, muchos pensaban que ya no volvería a ser el mismo, y el mundo se preguntaba si aquel fenómeno todavía podía levantarse. Pero en Corea y Japón, Ronaldo respondió como solo responden los grandes, con goles. Fue el máximo goleador del torneo y marcó 2 veces en la final contra Alemania.
en una noche borró años de dolor, miedo y dudas. Brasil levantó su quinta Copa del Mundo y Ronaldo completó una de las remontadas más emocionantes que ha visto el fútbol. Después de retirarse, siguió ligado al deporte como empresario y figura global. Hoy tiene 49 años y su historia sigue emocionando porque no fue solo una victoria deportiva. Ronaldo no solo volvió para jugar, volvió para demostrar que una leyenda puede renacer justo cuando todos creen que ha terminado. Brasil 2002 no fue solo un equipo campeón del mundo, fue una generación que mezcló magia, potencia y alegría como pocas veces se ha visto en la historia. Algunos siguieron brillando, otros tomaron caminos diferentes, pero todos quedaron unidos por el último mundial que Brasil levantó. ¿Cuál de estos campeones recuerdas más? Déjalo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo y suscríbete para más historias de fútbol, nostalgia y leyendas.